Sábado 26 de marzo del tiempo de Cuaresma, la verdadera oración. El Evangelio de este sábado nos presenta una confrontación entre dos personajes, un fariseo y un publicano. Ambos se encuentran ante Dios, pero uno en su oración sale reconfortado, en cambio el otro solamente queda en lo superficial. El fariseo sale del templo con un pecado más, el orgullo, y pierde la ocasión de encontrarse con el Señor. En cambio el publicano sale tranquilo, porque ha encontrado gracia a los ojos de Dios. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Llenos de alegría por la celebración anual de la Cuaresma, te rogamos, Señor, que frecuentando los sacramentos pascuales, gocemos de la plenitud de sus frutos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro del profeta Oseas, capítulo 6, de los versículos 1 al 6. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará, y se dirán unos a otros: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, y Él nos curará. Él nos ha herido, y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida, y al tercero nos levantará, y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas, y les ha dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 50 respondemos: misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. ¿Todos? Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. ¿Todos? Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Por tu bondad apiádate de Sión, edifica de nuevo sus murallas. Que te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. ¿Todos? Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Aclamación antes del Evangelio. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, de los versículos 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien,
Yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Hoy en el Evangelio vemos muy claro cómo aparece un fariseo y un publicano que se encuentran en contraste. El fariseo sale del templo con un pecado, el orgullo, y por ello pierde la ocasión de encontrarse con el Señor. En cambio, el publicano sale tranquilo porque encuentra gracia ante los ojos de Dios. El fariseo va al templo para tener la recompensa de su acción y de su fidelidad a la ley. El publicano, en cambio, reza seriamente y es escuchado por Dios. Hoy se nos presentan dos hombres y dos formas de entender la fe y la religión. De hecho, con ellos se nos enseña que no se puede ser presuntuoso, la autosuficiencia ciega y la capacidad de no discernimiento nos lleva a alejarnos de Dios. Si ponemos atención al texto, descubrimos que el fariseo comienza con una oración de acción de gracias, pero sus palabras están en la superficialidad. Es solamente para cumplir lo que estaba prescrito por la ley. Él expresa cuánto se ha complacido de sí mismo y cómo Dios debe estar complacido con él. E incluso llega a compararse con los otros hombres y declara que todos los demás no son suficientes para presentarse ante Dios. La conducta del fariseo es condenada claramente por Jesús el Maestro, porque debería realizar un discernimiento sobre sí mismo y reiniciar su confianza en el Señor. El punto de partida del fariseo es bueno. Él comienza con el deseo de orar, pero todo lo que podía hacer mejor lo arruina en su arrogancia. En cambio, el punto de partida del publicano es negativo. Él no puede justificar lo que ha hecho. Él no penetra en detalle en sus culpas. Simplemente se evalúa, es decir, discierne sobre su situación y llega a la conclusión de que es pecador, de que, como tal, no tiene derecho de estar con Dios. Pero es justamente el Señor quien lo ve con ojos de misericordia, y al final se vuelve a casa justificado no porque sus pecados no sean graves, sino porque con todos sus pecados se ha dirigido a Dios de manera sensata. Pidamos hoy al Señor que nos ayude a superar la superficialidad y que haga de nosotros personas sinceras. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.